Oigan, hay algo realmente preocupante, pero que adicionalmente nos pone a pensar con todo esto que sucedió en las últimas horas respecto al supuesto desabastecimiento de combustible en diferentes aeropuertos de nuestro país, y es el hecho de que varios medios tradicionales, en conjunto con los supuestos periodistas, pero adicionalmente también con aerolíneas, se unieron para poder desinformar conjuntamente a los ciudadanos. Esto claramente es ese pánico económico del que el gobierno del presidente Gustavo Petro está hablando. Y no solamente el tema del pánico económico, sino también ese tema del golpe blando, del mismo del que el presidente habló en varios meses atrás. Esto es bastante preocupante y es porque ya no hayan específicamente cómo hacer para acabar con el gobierno del presidente Gustavo Petro, y por supuesto lo quieren hacer a través de difundir y en este caso de publicar noticias completamente falsas para que la ciudadanía esté completamente desinformada, se vaya en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, en fin. Sin embargo, pues para eso estamos aquí, para poder desmentir, pero adicionalmente para mostrarles la verdad de las cosas que en este caso no muestran los medios tradicionales de comunicación. Y es porque sí, en las últimas horas toda Colombia en este caso tenía en primera plana el hecho de que supuestamente los aeropuertos no tenían combustible y que a raíz de eso entonces tuvieron que cancelar no sé cuántos vuelos. Y por eso quiero que empecemos justamente con esta imagen de la cuenta de Cizañero, que creo que queda perfecta para este momento. Este es el símbolo, es el logo de Avianca, de esta aerolínea, y ellos escriben cancelando vuelos desde tiempos inmemoriales. Completamente de acuerdo, porque aprovecharon lo que estaba sucediendo en el país, ese supuesto desabastecimiento de combustible, para cancelar vuelos a lo loco. Tal cual lo publicó Noticias Caracol, que fue uno de esos medios tradicionales de comunicación de los que se aliaron para poder desinformar, junto con otros más. Ellos escribieron: Avianca le acaba de confirmar a Noticias Caracol que esta mañana ha cancelado 26 vuelos como consecuencia de la escasez de combustible en algunos aeropuertos de Colombia. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, informó que le solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio acciones para verificar las posibles fluctuaciones y verificar las condiciones del mercado que se han presentado durante esta contingencia. Fue lo que escribió allí, en este caso, Noticias Caracol. Un medio que claramente estaba desinformando, pero que adicionalmente ni siquiera se ponían de acuerdo, y así lo dejó en evidencia la concejal de Bogotá, Ana Teresa Bernal, que les escribió: sean serios, Noticias Caracol, en menos de una hora dan dos noticias completamente opuestas. En la primera generan pánico a los usuarios diciendo que Avianca canceló 26 vuelos. En la segunda dice que hay total normalidad en las operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado. Veamos ustedes, porque en efecto esto es cierto. Esta es la noticia que en este caso les acabé de leer hace un momento, pero vean ustedes, al mismo tiempo ellos publican esta, en donde dice: a esta hora, 10:36 de la mañana, avanzan con normalidad las operaciones aéreas en el aeropuerto El Dorado. Así nos quedamos todos los colombianos. O sea, ¿a quién le creen los colombianos a través de estos supuestos medios tradicionales de comunicación? Y no solamente hablamos de estos medios tradicionales, sino también de esas personas que pertenecen a la oposición. Y este es el caso de Eduardo Mestre, este señor que pertenece y que de hecho es aliado con Jorge Enrique Robledo y con toda esa gente del MOIR. Y este publicó también de manera desinformativa lo siguiente: esto es Valledupar, pero en unas horas puede ser Colombia. Suspendieron todos los vuelos. La producción de combustible de avión está en el nivel más bajo de la historia de Ecopetrol. Así se ve un país pobre cuando lo someten al libreto ambientalista de los países ricos, escribió descaradamente Eduardo Mestre a través de su cuenta de X. Pero por supuesto, los colombianos, los ciudadanos y los internautas juiciosamente investigan si efectivamente esas fotografías o esa investigación o lo que publica allí supuestamente Eduardo Mestre a través de su cuenta de X es cierto. Y Alexa Rochi trajo aquí esa misma fotografía, véanla ustedes porque es la misma, ahí la están viendo, las mismas personas, vean el señor de verde, el señor que está caminando, la foto es la misma, pero observen ustedes de qué fecha es esta fotografía.
del 1 de junio del año 2023, hace más de un año. Y Eduardo Mestre publicó esta fotografía el pasado 25 de agosto de 2024 a las 4:24 de la tarde, con la mayor preocupación de que esta tuvo más de 8.000 likes, pero más de 349.000 reproducciones. Así es como desinforma el uribismo de este país. Alexa Rochi pues solamente le escribió: ok, porque en efecto este señor está publicando información completamente falsa a través de su cuenta de X. Pero adicionalmente, los senadores de este honorable país, de Colombia querida, resulta que entonces se escudaron y hallaron precisamente la excusa para mencionar que supuestamente estaban atrapados, como lo mencionó allí el senador Efraín Cepeda, quien es el presidente del Senado y quien dijo, dizque, pónganle cuidado, hay congresistas atrapados. Senado sesionará semipresencial por escasez de combustible. ¿Ven ustedes cómo son de conchudos también y de mentirosos y oportunistas los senadores de nuestro país? Más que todo esa oposición, porque este señor Efraín Cepeda, recordemos que pertenece al Partido Conservador, a ese partido que también hace parte de la derecha de este país, de oposición a esos partidos que no dejan avanzar al gobierno del presidente Gustavo Petro por estas mentiras. Y por supuesto, luego de todo ese despliegue de mentiras de los medios tradicionales, de lo que mencionaron algunas aerolíneas de que supuestamente tenían que cancelar sus vuelos porque en este caso, según ellos, decían que no había en este caso combustible, pues inmediatamente la Aeronáutica Civil de Colombia trinó lo siguiente, llamándoles la atención y poniéndoles su tate quieto, porque en efecto empezaron a cancelar todos los vuelos a diestra y siniestra. La Aeronáutica escribió: considerando que a la fecha está probado que existe suficiente suministro de aviación, la Aeronáutica Civil de Colombia se permite informar a los operadores de servicios comerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia, escribió allí la Aeronáutica Civil de Colombia. ¿Qué hará entonces Avianca con esos más de 26 vuelos que cancelaron, supuestamente por la escasez de combustible? Lo que hacen las empresas que también están en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. El presidente también se pronunció frente a esto y él escribió: le he pedido a la aeronáutica investigar las cancelaciones de vuelos sin justificación. Ha sido abusivo informar que cancelaciones de vuelo tienen que ver con el apagón de Reficar el 16 de agosto. Completamente de acuerdo, una desincronización de verdad increíble por parte de los medios, pero también por parte, en este caso, de Avianca y de otras aerolíneas de nuestro país. Inmediatamente los usuarios a través de sus cuentas de X salieron también completamente indignados frente a lo que estaba sucediendo, y es porque todos tenemos presente y todos aquí como que sentimos que el hecho de que la aeronáutica haya sacado ese comunicado indicando que no iba a permitir en este caso cancelaciones de vuelos bajo ese argumento de que supuestamente era porque no había combustible, entonces inmediatamente Avianca y otras aerolíneas indicaron que al día siguiente iba a haber completa normalidad en su red, como este que mencionó aquí Avianca. Este es un comunicado que publicó en las últimas horas y ellos escribieron: Avianca operará normalmente en la totalidad de su red a partir de mañana. ¿Ven ustedes por qué es que el presidente Gustavo Petro tiene que estar saliendo cada 5 minutos a través de su red social para desmentir lo que estas personas, lo que estas empresas y lo que los medios tradicionales de comunicación hacen? Pues la cuenta de Mamertos escribió: entonces solo bastó que el gobierno anunciara investigaciones y sanciones a las aerolíneas por la cancelación de vuelos sin ninguna justificación, porque combustible Jet A1 para aeronaves hay en todos los aeropuertos del país, y de inmediato Avianca comunica que normaliza sus actividades. Tan lindos, escribe allí la cuenta de Mamertos. Nati también escribió: Avianca cancelando vuelos porque están sobrevendidos, pero con el cuento de que no hay combustible. Y Ecopetrol desmintiendo completamente, porque Ecopetrol también salió a desmentir en horas de la tarde de que supuestamente no había en este caso el tema del combustible, que no había combustible para los aviones y que se estaba cancelando. Pues Ecopetrol salió a desmentirlo. Este usuario, Sebastián Londoño, también escribió lo siguiente, que de hecho llamó profundamente mi atención,
porque tiene toda la razón. Él escribió: bueno, como ciudadano tengo muchísimas preguntas frente a esto. Esta mañana se cancelaron cientos de vuelos y miles de pasajeros fueron afectados. Si la crisis de suministro era tan grande, ¿cómo se logró subsanar tan rápido? ¿Hizo algo el gobierno hoy que no hizo y tuvo que hacer en días anteriores? ¿O más bien hubo alarmismo? ¿Quién responde por las cancelaciones? Merecemos que nos digan la verdad, totalmente. Un llamado aquí a las aerolíneas a que por favor dejen de unirse a este tipo de desinformación. Esto de verdad es crear pánico, un pánico en el país que puede desencadenar algo realmente grave. El senador Wilson Arias escribió, vean: pánico económico. A eso están apuntando proveedores de combustible y aerolíneas. Luego de que se pidiera a la Aeronáutica Civil de Colombia investigar cancelaciones de vuelos, Avianca informa que normaliza sus operaciones. ¿Ven todo esto? Realmente parece algo realmente montado, realmente increíble lo que está haciendo en este caso el uribismo, la derecha, las aerolíneas, las empresas que están en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Daniel Monroy también escribió: bastó que el gobierno anunciara investigaciones a las aerolíneas que cancelaran vuelos injustificadamente y mágicamente Avianca comunica que normaliza su operación. No me digan que esto fue un saboteo. Increíble, completamente increíble. Y antes de irnos y antes de finalizar este video con la indignación claramente de la ciudadanía y de varias personas que, como ustedes lo leyeron ahí, que perdieron sus vuelos, que se los cancelaron injustificadamente, que se los cancelaron bajo el argumento de que supuestamente en este caso había desabastecimiento de combustible y que entonces que no podían operar. Entonces quiero que ustedes le presten muchísima atención a este video y a esta nota de RTBC, que fue uno de esos pocos medios que salió por supuesto a desmentir este tema del combustible. RTBC escribió: atención, no te dejes engañar, sí hay combustible Jet A1 para las operaciones aéreas en Colombia. Así lo confirmó el gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de una rueda de prensa. El ministro de Energía, Andrés Camacho, aseguró que para el mes de agosto se garantizaría el 96% de este combustible y que a partir del 1 de septiembre sería del 100%. Observen esto, o sea, ya agosto está por finalizar. Y en efecto, el ministro de Energía, Andrés Camacho, indicó que para el mes de agosto, tal cual ustedes lo están viendo aquí, se garantizaría el 96% y agosto ya finalizó. Es decir, que cómo es posible que salgan las aerolíneas en conjunto con los medios tradicionales a decir que supuestamente no pueden operar, que porque hay desabastecimiento de combustible. Escuchen por favor. Atención, porque sí hay combustible Jet A1 para las operaciones aéreas del país. Así lo notificó el gobierno nacional en medio de una rueda de prensa. Dani Carlos Correa, muy buenas tardes. ¿Qué más dijo el gobierno sobre este importante tema? Catalina, pues mire, el gobierno nacional sí notificó que hubo una falla tras un cortocircuito en la refinería Cartagena, situación que ya ha ocurrido 3 veces en distintos años. En esta ocasión el problema ya fue solucionado, sin embargo el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que no se trató por déficit de combustible para los aviones. De otro lado, el ministro de Energía, Andrés Felipe Camacho, aseguró que para el mes de agosto se garantizaría el 96% de este combustible y que a partir del 1 de septiembre sería del 100%. Los miembros del gobierno nacional de manera unánime aseguraron que sí hay combustible para el transporte aéreo. Durante una rueda de prensa, el gobierno nacional aseguró que sí hay suficiente combustible Jet A1 para abastecer las operaciones aéreas en el país. La ministra de Transporte, María Constanza García, aseguró que no se han cancelado vuelos en el país por este motivo y que algunas aerolíneas lo hicieron por mantenimiento en las pistas de algunos aeropuertos. Hasta el día de ayer no teníamos reportes de operaciones canceladas por una causa asociada a esta circunstancia de los combustibles. Queremos emitir un parte de tranquilidad y más allá es también informarles que estamos monitoreando la situación, cada una de las autoridades que hacen parte de este sector. Por su parte, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, aseguró que sí hubo fallas en la refinería de Cartagena tras un cortocircuito, el cual se resolvió, pero reiteró que no fue por un déficit de combustible. La situación se presentó y como circunstancia de la misma, se redujo la obligación
del 100% de disponibilidad que tiene Ecopetrol para atender la demanda nacional de este combustible a un 95%. Es decir, estamos asegurando que para agosto se va a cumplir en un 96% realmente la disponibilidad de este combustible de acuerdo a las obligaciones y compromisos que contractualmente tiene establecidos Ecopetrol con los distribuidores mayoristas. De otro lado, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que se estableció un puesto de mando unificado para seguir garantizando el combustible a las aerolíneas. Combustible de aviación tenemos, que el país tiene la garantía del abastecimiento y que ahora lo que estamos revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras para verificar toda la línea logística que permita que todo el abastecimiento en el país esté cubierto. Sobre el tema, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció asegurando que no hay escasez de combustible para los aviones y cuestiona cómo una carta de la empresa Terpel generó caos ante la opinión pública. No es posible que con una carta se termine, vía prensa, creando zozobra en los usuarios de aviones. He ordenado investigación a profundidad por la Superintendencia de Industria. En este momento el suministro de gasolina es normal y no hay afectación de vuelos por causa de combustible. La ministra de Transporte aseguró que se está inspeccionando en los distintos aeropuertos del país cómo está el flujo de los vuelos para saber cómo evolucionan las operaciones. La jefe de la cartera también dijo que solo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá hay más de 1000 operaciones programadas. Ahí escucharon ustedes, es completamente falso que en Colombia no haya combustible para que en este caso los aviones y los aeropuertos puedan operar con normalidad. Completamente falso, pero también completamente indignante lo que los medios tradicionales de comunicación hicieron de manera conjunta. Prácticamente se ordenaron absolutamente todos para desinformar a la ciudadanía, para tal cual ustedes lo vieron en los trinos anteriores, que por ejemplo Noticias Caracol aseguró que Avianca les había dicho expresamente a ellos, casi como una primicia, que tenían que cancelar más de 20 vuelos en el país por el supuesto desabastecimiento. Y los únicos perjudicados en todo esto, la ciudadanía, el país, para que tengamos en cuenta y que por supuesto ustedes nos ayuden a compartir y a replicar esta información a las personas que posiblemente le creyeron a esos medios tradicionales de comunicación y que ahora aseguran que supuestamente entonces Colombia está sufriendo un desabastecimiento de combustible. Entonces, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, comenten, yo siempre los leo, me gusta muchísimo leer todas sus opiniones, lo que ustedes piensan respecto a lo que pasa cada día en la política de nuestro país, específicamente con esta oposición rastrera que tenemos en Colombia y con estos medios tradicionales de comunicación al servicio de la élite y de los mismos de siempre. Así que a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Suscríbanse, compartan, denle like, pero sobre todo comenten, escríbanos y compartan, tenemos que seguir replicando para seguir en este caso haciendo pedagogía de lo que no hacen los medios tradicionales de comunicación. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, por supuesto nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.